Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumyabadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Primero que nada, disculparme porque han sido unos días donde no he podido realizar la llamada de amanecer espiritual, lo cual, al menos para mí, significa una gran tristeza porque cuando no realizo la llamada de amanecer espiritual, entonces durante ese tiempo es porque o estoy viajando o algo semejante y entonces me pierdo la oportunidad de compartir y reflexionar profundamente en compañía de personas tan maravillosas como ustedes sobre las escrituras sagradas y la palabra de nuestro Señor. Y cuando uno pierde esa oportunidad, entonces sin lugar a dudas está perdiendo quizás lo más precioso a lo que uno se puede dedicar en este mundo material. Pero también por la dicha del Señor, cuando uno pierde esa oportunidad, entonces uno lo único que consigue es crear más deseo por esa oportunidad. O sea, el Señor explica la literatura sagrada, las grandes almas del sendero Bhakti explican que cuando uno simplemente pierde o no puede realizar en un momento determinado una actividad a la cual está acostumbrada y está vinculada con el Señor, cuando uno no la puede realizar por una causa que no puede cambiar, entonces uno simplemente comienza a extrañar, y cuando uno extraña, ese extrañar hace que el lazo de apego hacia esa actividad trascendental se vuelva más fuerte. Entonces cuando uno vuelve a tener la oportunidad de volver a realizar esa actividad, entonces la realiza con una mayor profundidad y con una mayor entrega. Así que en ese caso el extrañar viene a ser una estrategia perfecta que el Señor permite que suceda en nuestra vida para apegarnos más a su presencia. Vamos a recordar que nos encontramos en el capítulo número 17 de la Bhagavad Gita, titulado en este caso Las divisiones de la fe, y que en los últimos textos habíamos comentado sobre los diferentes sacrificios, cómo reconocer el sacrificio que está en la modalidad de la bondad, modalidad de la pasión y modalidad de la ignorancia. Vamos a recordar que el Señor Supremo le estaba explicando a Arjuna que en este mundo material, como la entidad viviente condicionada está guiada siempre por alguna de las modalidades y por las diferentes combinaciones de estas modalidades, entonces ella siempre, todo lo que aparentemente realiza va a estar determinado o situado en modalidad de ignorancia, modalidad de pasión, modalidad de bondad y diferentes combinaciones de ellas. Ese asunto a veces puede parecer reiterativo, puede parecer pesado, incluso algunas personas pueden decir, wow, ya lo ha repetido muchas veces, ¿para qué lo sigue repitiendo? Porque no es lo mismo escuchar, no es lo mismo aprenderse el lema, en este mundo todo es realizado por las modalidades, por las tendencias materiales, que comprenderlo. Pero aún más, no es lo mismo comprenderlo que aplicarlo en nuestra vida, o sea, que realizarlo. El mundo está lleno de personas que repetimos lemas. De esas personas que repetimos lemas o frases aprendidas mecánicamente, solo algunos la han comprendido de verdad. Pero de esos poquitos que la han comprendido de verdad, muy poquitos son capaces de aplicarlo, o sea, la están implementando en su existencia. Entonces usted tiene que decidir si quiere permanecer dentro de los que repiten lemas y decir, ya yo me sé eso, o si quiere dar un pasito más y situarse dentro de los que han trabajado en la comprensión de esa frase, de ese tema, de ese punto, o si quiere dar también después un pasito más y situarse en aquellos que han decidido llegar a implementar, a permitir que ese tema, que ese punto de verdad emerja de forma espontánea en su estilo de vida o manera de vivir. Eso es transitar de la ignorancia a la modalidad de la bondad. Conocimiento no significa memorización, aunque la memorización es necesaria en algún momento como herramienta, incluso como parte de la metodología para la comprensión del conocimiento.
Conocimiento no significa tan solo comprensión, incluso, sino que significa realización perfecta de dicha comprensión en mi vida. Si usted tiene muchas cosas memorizadas, si usted tiene muchas cosas comprendidas, pero si ninguna de esas cosas están manifiestas en su vida, entonces usted debe saber que no ha llegado realmente a la conclusión perfecta de ese determinado conocimiento. Si usted ahora conoce mucho sobre cómo se hace un pastel y receta de pastel y cuál es la no sé qué de la química que sucede en el interior y la temperatura y el horno y no sé, yo no sé nada de eso. Pero si usted sabe mucho de eso, pero usted nunca ha hecho un pastel, pero usted nunca ha ganado en experiencia, no se ha perfeccionado con el hacer y hacer y hacer y fallar y volver a hacer hasta que lo consigue. Entonces usted no puede decir que tiene conocimiento real sobre el mundo de la pastelería. Usted simplemente es como una videocasetera o una grabadora o una reproductora de sonido que es capaz de reproducir un sonido determinado o un conjunto de palabras o frases o recetas que hay guardada en su cinta, o sea, en su memoria, allá en algún rincón del cerebro material. Pero usted realmente no es un pastelero. Porque para usted ser un pastelero, usted tiene que llevar esas recetas al experimento, a la práctica, usted tiene que chocar con ellas, usted tiene que hacer las suyas, usted tiene que sentir eso en experiencia viva y después llegar incluso a la conclusión perfecta, o sea, al pastel perfecto, propiamente dicho. Entonces, por eso yo insisto, porque este tema de las modalidades de la naturaleza o de las programaciones, yo quiero que si un día tienen duda con algún término, por favor me lo digan, porque cada cual entiende los términos a su manera, pero los términos no se deben entender a nuestra manera, hay que entenderlos a la manera del que los explica, y la pregunta es, en este caso, ¿quién los explica? ¿Los está usando la suprema personalidad de Dios? Así que en este caso, el término, uno tiene que preguntarse, ¿qué significa? ¿En qué sentido el Señor está usando este término? ¿Qué quiere decir Él con tal cosa? No qué es lo que yo interpreto, no, ¿qué quiere decir el Señor? Y esa es la diferencia entre los comentarios auténticos de la literatura sagrada y los no auténticos. Los comentarios auténticos o las explicaciones auténticas tienen que estar realizadas por alguien que está comprendiendo o ha comprendido o está en proceso de comprensión sincera del Señor Supremo. Porque ese alguien al explicar un texto hablado por el Señor simplemente tiene que ser lo suficientemente transparente como para dar en verdad el significado o al menos aproximarse lo más posible. No se trata de una interpretación caprichosa. Por eso es que existen tantas cosas, tendencias, escuelas, diferentes ramas, porque cada cual va interpretando caprichosamente desde su bagaje de interpretaciones. Pero tenemos que dejar nuestra memoria atrás, tenemos que dejar todo ese cúmulo de información atrás y tenemos que ir al encuentro del Señor. ¿Cómo es que uno va al encuentro del Señor? Al encuentro del Señor tienes que ir a través de austeridad, a través de entrega, de penitencia, a través de todo aquello que significa parte componente del servicio devocional. Nadie puede ir al encuentro del Señor a través de algo diferente. Nadie se puede encontrar con nadie si no se encuentra. Repito, nadie, usted no se puede encontrar con alguien a no ser que se encuentre. Usted no puede quedarse en su casa estudiando y decir, me encontré con María, o me encontré con Pancha, o me encontré con mi hermana. No. Usted, si quiere encontrarse con alguien, tiene que ir al encuentro de ese alguien o permitir que ese alguien venga a su encuentro o ambos ponerse de acuerdo y encontrarse. O a veces sucede por dicha y por suerte divina que por casualidad, entre comillas, sucede el encuentro. Es necesario, usted tiene que desear encontrarse con el Señor para entonces poder comprender qué es lo que en verdad el Señor está explicando, qué es lo que en verdad el Señor está manifestando en cada palabra que el Señor dice, porque de seguro lo que Él me quiere decir no es lo que yo estoy interpretando así en un primer momento.
porque siempre vamos a interpretar de acuerdo a la programación en la cual estamos viviendo. Si nosotros estamos en ignorancia en ese momento, vamos a interpretar las cosas al modo de ignorancia. Va a ser un desastre. Si estamos en pasión, la vamos a interpretar a conveniencia de la pasión. Va a ser un desastre. Si estamos en bondad todavía no purificada, la vamos a interpretar a modalidad de la bondad contaminada. Ya es mejor que pasión e ignorancia, pero aún no es interpretación perfecta. Entonces, ¿qué quiere decir mi Señor? Cuando el Señor Brahma apareció en este universo material, el universo aún no creado, estaba todavía en potencia, todavía solamente estaba el océano o sustancia causal del universo. Y el Señor Brahma aparece allí sentado en la flor de loto, que se explica sale de el loto umbilical o del ombligo de la forma del Señor Supremo como una Narayana. Y entonces ahí aparece el Señor Brahma, y el Señor Brahma veía todo oscuridad, y el Señor Brahma no comprendía nada. Y el Señor Brahma no entendía nada, no sabía nada, se sentía solo, desesperado, completamente desorientado. Yo quiero leerles un fragmento antes de entrar al Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, del segundo canto, de el capítulo número 9. Y escuchen esto que dice. Yo creo que son 2 o 3 testigos cortos. Dice: el Señor Brahma, el primer maestro espiritual supremo en el universo, no pudo determinar cuál era la fuente de su asiento de loto. Y mientras pensaba en crear el mundo material, no pudo entender cuál era la dirección correcta para ejecutar ese trabajo creativo, ni tampoco pudo averiguar cuál era el proceso para realizar esa creación. Pausa. O sea, el Señor Brahma apareció allí en medio de oscuridad, en medio de ese océano de sustancia causal que todavía no tenía manifestación, no había nada, no había indicación, no había nadie. Estaba solamente él, o al menos en el estado de conciencia en el cual él se encontraba, solamente se podría percibir él mismo. Dice que él tenía ya en sí mismo esa intención de creación, o sea, ya el deseo de crear estaba en él, pero no sabía en qué dirección crear porque todo era oscuridad y no sabía ni siquiera cómo hacerlo. Entonces continuó diciendo: mientras se encontraba así en el agua, esta agua se refiere al agua causal, dedicado a pensar, o sea, el Señor Brahma estaba pensando, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Y cómo hago la creación? ¿Y cómo es que se procede? El Señor estaba pensando, como nosotros. A veces estamos en situaciones en la vida desorientados y nos ponemos a pensar y a buscar la solución por nosotros mismos, porque envidiosos de Dios pensamos que somos capaces de encontrar la solución perfecta y no pedimos ayuda y queremos encontrarla nosotros. Señor Brahma estaba en lo mismo. Brahma solamente se percibía a él, pensaba que él era el único que existía y él estaba tratando, pero fue por gusto, no encontraba respuesta. Dice: mientras se encontraba así en el agua dedicado a pensar, entonces Brahmaji, o sea Brahma, oyó 2 veces un sonido que venía de cerca o parecía venir de muy cerca, un sonido de 2 sílabas unidas. Se refiere al sonido Om, el famoso Om. Una de las sílabas era la 16ª del alfabeto Sparsha y la otra era la 21ª. Y ambas sílabas se unían para volverse la riqueza de la orden de vida de renuncia. Explica esto porque el sonido trascendental Om es el sonido que normalmente siempre se ha reiterado, se ha repetido en la meditación del renunciante para comprender la esencia de la verdad. Entonces continúa diciendo: cuando él escuchó el sonido, trató de encontrar al que habló, o sea, ¿de dónde viene este sonido? Buscando por todos lados, pero al no poder encontrar a nadie a excepción de sí mismo, consideró que era prudente sentarse firmemente en su asiento de loto, o sea, asana, en su asiento de loto, y prestarle su atención a la ejecución de la penitencia
tal como le fue instruido en el principio. El señor Brahma se sometió a penitencias por 1000 años de los semidioses, y él escuchó esa vibración trascendental que venía del cielo y la aceptó como divina. Por eso, él controló la mente y los sentidos, y las penitencias que ejecutó fueron una gran lección para las entidades vivientes. Así pues, él es conocido como el más grande de todos los ascetas. O sea, el señor Brahma, después de darse cuenta que no encontraba ninguna respuesta sobre cómo hacer las cosas, ni de dónde venía ese sonido, sobre nada, incluso no encontraba ninguna respuesta, ni siquiera de dónde surgía el tallo de la flor de loto sobre la que él estaba sentado. La criatura por sí misma no puede encontrar respuesta verdadera. Entonces, ¿qué decidió? Decidió sentarse firmemente en su posición allí en su flor de loto y realizar penitencia, o sea, realizar austeridad firmemente y determinadamente, porque esa fue la indicación que le dieron al principio, le dijeron tapasya, o sea, realiza austeridad, realiza penitencia, porque solamente por la austeridad, solamente por la penitencia y solamente por ser determinado en eso es que uno puede encontrarse, es que uno puede encontrar ¿a quién? A la fuente de toda respuesta. Entonces, dice que se sometió a esa penitencia. Y entonces el texto número 9, texto hermoso, dice lo siguiente. La personalidad de Dios, estando muy satisfecho con la penitencia y austeridad del señor Brahma, tuvo el agrado de manifestar su morada personal, Vaikunta, el planeta supremo, por sobre todos los demás. Esa morada trascendental del Señor es adorada por todas las personas autorrealizadas que se encuentran libres de toda clase de sufrimientos y temores de la existencia ilusoria. O sea, el Señor Supremo se complació con la entrega de Brahma, con la entrega, con la austeridad. Y el texto 23, wow, maravilloso. El texto 23, que es un poco más adelante, el Señor Supremo le dice a Brahma lo siguiente: oh impecable Brahma, he de informarte que fui yo quien te ordenó al principio de todos los tiempos que hicieras penitencia y austeridad. Te lo ordené cuando estabas confundido porque no sabías qué era lo que debías hacer o lo que no debías hacer. Esa penitencia debes saber, querido Brahma, que esa penitencia es mi propio corazón y mi propia alma, y por lo tanto la penitencia y yo no somos diferentes. La austeridad y yo no somos diferentes. El Señor está dando allí el camino perfecto. La respuesta no está afuera, la respuesta no la busques en tu mente, no la busques en tu intelecto, no la busques en métodos de pensamiento, en métodos de lógica, no la busques en un oráculo, no la busques en ningún sitio. Las respuestas están únicamente accesibles a través del encuentro con el Señor. Pero para encontrarte con el Señor tienes que volverte austero. Tienes que ser capaz de un poco desprenderte, recoger tu atención de todo lo demás y centrarlo únicamente en tu ser, completamente en tu ser, reunirte allí en tu ser y esperar pacientemente ser del agrado del Señor, y el Señor entonces se manifiesta según su sabiduría, conveniencia y amor ilimitado e infinito. O sea, sin austeridad, sin determinarte a hacer todo para lograr ese encuentro, sin ir al encuentro de Dios, nunca vas a poder comprender realmente nada, aunque te creas la persona más erudita, sabia, instruida, qué sé yo, pastor, sacerdote, monja, cura, sannyasi, gran santo. Lo único que eres es un gran tonto ingreído y vanidoso. Si no vas al encuentro del Señor Supremo, si no te encuentras con el Señor, no hay posibilidad de nada, ni de liberación verdadera, ni de conocimiento verdadero, ni de felicidad que tanto todo el mundo está buscando, ni de paz, ni de armonía. Solo hay chance de que te sigas perdiendo una y otra vez, y te sigas inventando una pila de historias que simplemente lo único que hacen es hundirnos cada vez más en el mismo enredo de existencia material.
Entonces, sobre la penitencia precisamente o la austeridad es lo mismo, es lo que va a hablar el Señor Krishna ahora en estos versos del Bhagavad Gita. El Señor Krishna, los versos del 14, el 15 y el 16, dice lo siguiente. La austeridad del cuerpo o la penitencia del cuerpo consiste en adorar al Señor Supremo, a los brahmanas, al maestro espiritual y a superiores tales como el padre y la madre, y consiste también en la limpieza, en la sencillez, en el celibato y en la no violencia. Texto 15 dice, la austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean verdaderas, palabras que sean agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás, y también en recitar regularmente las escrituras védicas. Y el texto 16 dice lo siguiente, y la satisfacción, la sencillez, la gravedad, el autocontrol y la purificación de la existencia propia son las austeridades de la mente. Entonces el Señor habla de austeridad o penitencia del cuerpo, austeridad o penitencia del habla y austeridad y penitencia de la mente. Si fijamos, esos son los tres componentes en los cuales, o las tres áreas en las cuales la entidad viviente desarrolla sus supuestas actividades. Si usted examina todas las actividades o conductas que usted tiene en su vida, en su personaje actual histórico, usted va a ver que todas ocurren dentro de alguna de esas tres áreas o en la combinación de ellas. O usted hace actividades que tienen que ver con el cuerpo físico o a través del cuerpo físico. O usted vive actividades en su mente o derivadas de la mente. O usted tiene la actividad del habla, que es la combinación de los dos, sean mente y cosas fisiológicas o físicas. No hay ninguna actividad que usted realice en este mundo material que no esté relacionada en esas áreas o que se encuentre fuera de esas áreas, porque solo esas tres áreas son las áreas de manifestación. Por eso en el néctar de la devoción se dice que servicio devocional significa que las actividades del cuerpo, de la mente y del habla estén dirigidas hacia la satisfacción del Señor. O sea, cuerpo, mente y habla. Cuando usted estudia profundamente qué significa cuerpo, mente y habla, usted va a darse cuenta que significa la vida entera. O sea, que cualquier actividad que usted realice en este mundo esté dirigida a la satisfacción del Señor. Entonces, por tanto, aquí el Señor está explicando qué es verdadera penitencia o austeridad del cuerpo, qué es verdadera penitencia o austeridad del habla y qué es verdadera penitencia o austeridad de la mente. Y vamos a recordar, Srimad Bhagavatam lo leímos hace un momentico, donde el Señor dice que cuando Él se siente complacido con la penitencia o austeridad hecha por la entidad viviente, entonces Él en persona se revela, y esa es la mayor meta que se puede aspirar. Entonces, cuando hablamos de penitencia, todo el mundo tiene la tendencia a inventarse sus propias penitencias o a pensar que mientras más torturadora sea una actividad o una austeridad o una penitencia, más elevado va a ser el resultado. Entonces vemos que se realizan penitencias por esto, para aquello y diferentes tipos. Sin embargo, el devoto o el estudiante serio de la espiritualidad, él trata de comprender, bueno, ¿qué es verdadera penitencia para mi Señor? ¿Cuál es la penitencia o la austeridad que agrada a mi Señor? Porque si yo lo que quiero es agradar a mi Señor, entonces yo debo de preguntarle al propio Señor, Señor, por favor, revélame, dime, ayúdame a comprender cómo es de desarrollar austeridad yo. ¿Cómo es de desarrollar austeridad relacionada al cuerpo? ¿Cómo es de desarrollar austeridad relacionada a la mente? ¿Y cómo es de desarrollar austeridad relacionada al habla? ¿Cómo he de ser austero en cuerpo, mente y palabra? Entonces, con el cuerpo, el Señor nos indica de manera general qué es austeridad con el cuerpo, qué es la penitencia del cuerpo, cómo debes usar el cuerpo de manera austera, para qué, cómo. El Señor dice, la austeridad del cuerpo consiste en adorar al Señor Supremo. Eso es lo primero. O sea, la penitencia del cuerpo, la esencial, es dedicar tu cuerpo a la adoración de Dios.
O sea, que todo lo que tú realices con tu cuerpo de una manera u otra esté dirigido a una relación de adoración al Señor. Por favor, recuerden siempre que somos criaturas que estamos en proceso tratando de avanzar en este enredado mundo material. Por tanto, es imposible que hoy por hoy todas las actividades que usted realice con el cuerpo estén dedicadas a la adoración del Señor, porque estamos enredados en las modalidades de la naturaleza. A veces estamos arrebatados en la pasión o en la ignorancia o en la bondad contaminada. Pero es necesario aspirar en nuestro corazón, aspirar a comprender que este cuerpo y todos sus elementos pertenecen realmente al Señor, porque la energía material pertenece a Dios, porque al Dios, Krishna, le pertenece todo. Meditar en ese asunto de que a Dios le pertenece todo, incluso mi propio cuerpo y los elementos que hay, porque en verdad no es mi cuerpo, sino que le pertenece a Él. Y cuando uno va comprendiendo eso, uno trata de entonces cuidar ese cuerpo y de dedicarlo a conductas relacionadas a la complacencia de Dios. No de cuidarlo para mí, ay, qué bonito me veo, qué fuerte, qué atractivo, qué atractiva, no. Perfecto. Si es necesario que se vea atractivo, si es necesario que se mantenga fuerte, es para poder entonces llevarlo, realizar con él, obtener con él un propósito trascendental. O sea, porque así puedo entonces realizar tal fin, tal fin, tal fin y tal fin que van a tributar a algo que es agradable para el Señor. Por tanto, el simple hecho de ofrecer reverencias, o sea, ese simple hecho de ofrecer reverencias, es un acto visible que es bueno, tanto para mí, porque es austeridad del cuerpo, como para los que me ven. A veces vemos, por ejemplo, eso está instituido en casi todos los senderos, el ofrecer reverencias. Usted mira, por ejemplo, a un católico tradicional en el cristianismo y ve si es tradicionalista, va a ver que cuando él pase, aunque sea en un auto o como pasajero en un ómnibus, cuando él pasa por frente a un templo, entonces él hace la señal de la cruz, como quien dice, ¿no? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y besa la señal de la cruz. O si va cruzando y están desarrollando una celebración de misa, o cuando entra a ese mismo templo y ve allá el sagrario, o sea, donde está la representación del Señor Jesús, entonces él cuando entra al templo que ve el sagrario, generalmente hace una flexión con la rodilla hacia el piso o saluda en lo interior, o sea, siempre hace alguna señal de brindar esa reverencia. O a veces cuando entra a una casa cuando uno tiene en casa un pequeño altar o algo que represente la presencia de Dios en el hogar, entonces uno se va adaptando o le van indicando en un principio que ofrezca reverencia de manera regular, inclinación, respeto, porque es como si usted tuviera un visitante en su casa. Entonces cuando uno tiene un visitante en su casa muy querido, uno simplemente no le cruza por el lado sin mirarlo, uno, ¿verdad? Ofrece respeto, saluda, hey, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿Verdad? Entonces imagínese usted, la presencia de un altar en casa es ir trayéndonos la bendición de tener una presencia o una representación aparentemente material de la presencia del Señor. Una persona puede decir a veces, ¿para qué yo querría un altar en casa? ¿Para qué yo querría una imagen en casa si el Señor está en todas partes? Perfecto. Si usted puede comprender eso y es capaz de sentirlo constantemente, perfecto. No necesita el altar, pero el altar es necesario para aquel que está avanzando progresivamente hacia la comprensión de la presencia constante de Dios. Porque en este mundo material la entidad viviente está enredada con lo visible, con sus sentidos. O sea, por tanto, aquello que ella puede captar con sus sentidos materiales, le es más fácil ella situar la atención en eso. Cuando uno dice, Dios está en todas partes, yo no necesito nada que me lo recuerde, por tanto entonces perfecto, se supone que uno ya está siendo capaz de sentir a Dios constantemente. Y ahora yo le voy a preguntar a cada uno de ustedes sinceramente, no me van a responder por supuesto, porque no van a activar el micrófono, pero es para que se lo piensen. Cuando usted está en casa, de verdad usted está pensando siempre en Dios. No me diga que cuando su nieto llora o se cayó y usted corre a socorrerlo, o cuando una comida se le está quemando, o cuando usted se quemó el dedo con un caldero caliente, no me diga que en ese momento usted
está pensando también en Dios o usted piensa automáticamente en Dios. Es muy fácil en este mundo material olvidarse de la presencia de Dios. Saben, una vez Narada le dijo, Señor, yo no entiendo por qué en la tierra los seres humanos son tan necios que se olvidan constantemente de usted. Si yo fuera ellos, yo nunca me olvidaría de ti, yo siempre estuviera pensando en usted. Nada, estamos hablando de un gran devoto, el sabio de los sabios. Y el Señor le dijo, mira Narada, allí hay un pueblo. Este pueblo es un pueblo muy humilde y tienen vacas que dan una leche muy sabrosa. Por favor, allá al final del pueblo vive un campesino que tiene las vacas mejores, las más nobles. Ve allá, pide una vasija de leche para mí, pide que te la desborden, una vasija, y desbordadita de leche, tráemela por favor hasta acá, o sea, hacia el otro extremo del pueblo. Entonces Narada fue de lo más contento porque el Señor le había dado una orden, el devoto se siente feliz cuando el Señor le dio una orden, y de lo más contento Narada, yo el gran devoto, llegó allí como un brahmana pobre, pidió un poco de leche para el Señor, el campesino que era un gran devoto se sintió satisfecho, porque las personas buenas se sienten satisfechos al ser serviciales, al compartir, y entonces le dio una vasija repleta de su mejor leche, la mejor leche. La vasija estaba ahí en el bordecito, entonces Narada con mucho cuidado la trajo hacia el otro extremo del pueblo, porque el Señor le había dicho, por favor, que no se te bote ni una sola gota. Cuando Narada llegó al otro extremo del pueblo y estaba el Señor le dijo, muchas gracias Narada, mire Señor, ahí tiene la leche suya. Entonces el Señor le preguntó, Narada, ¿se te botó alguna gota? Y Narada dijo, no, Señor, yo tuve cuidado durante todo el camino, venía yo cuidando que no se botara ni una gota. Entonces el Señor le dijo, entonces eso significa, Narada, lo siguiente, ¿pensaste en mí durante todo el camino? Y Narada fue sincero y le dijo, no, Señor, porque estaba pensando en que no se me botara ni una gota de leche. Es muy fácil, escuchemos, reflexionemos, es muy fácil olvidarnos de la presencia de Dios en nuestra vida diaria, porque la vida diaria en el mundo material está llena de estímulos y complicaciones y problemas y situaciones. Nuestra mente nos tiene constantemente enredados, nuestros apegos y nuestras diferentes identificaciones. Por tanto, si lo más fácil que hay en el mundo espiritual es estar recordando siempre a Dios, lo más fácil que hay en el mundo material es estar olvidando constantemente a Dios. Y esto es para que reflexionen ustedes mismos. A veces alardeamos, no porque yo sí estoy entregado al Señor, porque yo esto, porque yo aquello, pero constantemente nos estamos olvidando del Señor. Entonces cuando uno se percata de eso, uno se da cuenta de lo mucho que tiene que trabajar, de lo mucho que tiene que abandonarse todavía. El punto es el siguiente. Entonces, es más fácil para la mayoría de las personas, o al menos para los que han comprendido, que se olvidan constantemente de Dios, tener algo en la casa que para ellos les representa al Señor Supremo. Una deidad, una imagen, una pintura, un objeto, algo autorizado por las escrituras y por las grandes almas, y que para ellos, que ellos lo vean ahí, lo sientan, y entonces ellos ¿qué hacen? Diariamente se trazan un hábito de ir allí, de ofrecer reverencias, incluso de cantar, de orar, de glorificar, pero cuando están allí realmente están allí, pero su mente se está ubicando en el Señor. Pero ese objeto, esa representación le está sirviendo de trampolín, de ancla, de condicionamiento para pensar en Dios. O sea, les está recordando la presencia de Dios. Y cuando lo hacen hoy, lo hacen mañana, lo hacen pasado, de pronto, poco a poco, la presencia de Dios se va instalando de manera regular, constante en su vida hasta que llega hasta las 24 horas. Pero bueno, y cuando esa persona viaja, uno podría preguntar, ¿y si viaja y si no está en casa? Entonces tiene la oportunidad de practicar otra forma de servicio devocional que se llama Smarana. Smarana significa recordar. Entonces puede recordar aquello que tiene en su casa, aquella figura, aquella deidad, aquel altar, aquella imagen, puede recordarlo incluso. Si todavía no puede acordarse del Señor por sentimiento así espontáneo, puede recordar, cierra sus ojos o sin cerrarlo y vuelve a ver, ve su altar,
ve su imagen, ve su figura, incluso se puede sentir a sí mismo y ver a sí mismo haciendo su actividad normal de reverencia, de ofrecer flores, agua, incienso, canto, cada cultura a su manera. Pero ¿por qué digo esto? Porque es importante. Quien considere que no es importante, felicidades, pero no critiquen a quienes lo hagan o no traten de que alguien lo deje de hacer. Es importante porque olvidarse de Dios es muy fácil en este mundo. Muy fácil. Ahora, lo que no debe pasar es que usted se quede en ese escalón de la evolución. Usted debe saber que eso es para usted irse situando en el recordar a Dios constantemente. No es para que usted esté apegado constantemente a eso. No. Eso es simplemente para que usted vaya evolucionando. Con el tiempo usted debe ir evolucionando y usted debe de ir sintiendo la presencia de Dios constantemente en su vida. Entonces, eso es importante. Eso es importante comprenderlo. ¿Ok? Entonces, la austeridad del cuerpo comienza por ofrecer reverencias, por ofrecer saludos al Señor Supremo. Entonces, se dice también por adorar a los brahmanas, o sea, a los brahmanas autorizados, o sea, personas que se dedican a ser representantes del Señor Supremo. Al maestro espiritual, por supuesto, ofrecerle reverencias al maestro espiritual. ¿Y quién es maestro espiritual? El maestro espiritual no solo es el que me inicia o algo así. Prabhupada explica que todo aquel que ha comprendido la ciencia de la relación con Dios y enseña sobre Dios de manera autorizada es un maestro espiritual. También ofrecer adoración a los superiores, tales como el padre y la madre, o sea, respeto. Ser respetuoso con padre, madre, con los ancianos, los superiores, los abuelos. Ser respetuoso con ellos. Eso también es austeridad del cuerpo. Y consiste también en la limpieza, o sea, mantener una vida limpia, externa, internamente, la sencillez, o sea, una vida lo más simple, sin dobleces, lo más simple posible. El celibato significa la pureza, tanto cuando se tiene una relación personal de matrimonio como cuando no se tiene también. Entonces, mantenerte la pureza de pensamiento lo más posible. Y la no violencia, o sea, no utilizar el cuerpo para practicar violencia o para simplemente, ¿cómo se dice cuando perturbar la existencia de los demás? Entonces ahí tenemos una guía sencilla sobre lo que significa la austeridad del habla. Entonces la austeridad del habla y de la mente la vamos a dejar para mañana porque hoy entre la historia de Narada y al principio cuando decimos Bhavatán ya me he extendido bastante. Pero es necesario que reflexionemos sobre este asunto. Austeridad del cuerpo. ¿Qué es la austeridad del cuerpo? No es hacer al cuerpo pasar trabajo, no es hacer al cuerpo medidas extremas que no son necesarias a no ser por un fin específico, no es nada de eso. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna